tenía cosas para hablar de Y hablemos. del mensaje del domingo. Ningún problema, ahí está la gente que nos está escuchando. El domingo parece que también dejó mucho que hablar. Fue impresionante, muy fuerte. Yo estaba en casa con visita, pero te estuvimos siguiendo, lo estuvimos mirando. Y me quería anticipar un poco porque el domingo anterior, vos me decías en la previa, sabés que el domingo que viene quiero hablar algo interesante porque Dios me está mostrando una cosa, quiero hablar, me llevó por el Antiguo Testamento un poco del pueblo de Dios y tengo una palabra para compartir el domingo que viene, hablando hace 15 días atrás. Y hoy te decía en la previa, me gustó esa frescura, ¿no? De hablar entre nosotros, decir, che, qué tema interesante. Y cuando lo predicaste el domingo, digo, sería bueno que el miércoles por lo menos un ratito hablemos como si fuera que estemos comentando, como Nicodemo con Jesús, ¿viste? Cuando Jesús estuvo con Nicodemo, Jesús le dijo... Nicodemo sería yo, digamos. Vos no, Jesús. yo sé que pregunto, vos sos el Jesús acá. No, digo por... Jesús le dice algo y Nicodemo, pero ¿cómo se hace? Porque él empezó a preguntar, porque como que Jesús ya predicó, pero ahora le empezó a preguntar. A mí me encanta hablar la palabra y poder charlarla, siempre me ha gustado. A veces como cuando estás predicando, obviamente estás dando un concepto cerrado y lo estás relatando para dar tu argumento, pero el ida y vuelta nos permite... Por eso amo tanto claro, las clases de eso te bíblicas. decía. Una cosa es el predicador, ahí el que ejecuta, que está concentrado en el punto y no perder un versículo que se preparó. Y otra cosa es hablarlo. Decir, bueno, Dios che, mirá, y tu herencia. Esto tal día. Si hablaste de la herencia de primero el significado en sí, la herencia, el derecho que tiene una persona, las obligaciones también, a partir de que una persona le deja hacia otro, ¿no? Esa es la terminología de lo que significa herencia. Y cómo comenzó el concepto, el pensamiento de la nación hebrea, porque la nación se funda en Abraham. Y vos fíjate que Dios funda en Abraham su nación y le da el concepto de la herencia. Y para ellos, desde esa época hasta hoy, ellos han trabajado y han elaborado mucho acerca de su herencia, que ellos la tienen básicamente su concepto. Si hablas con cualquier judío, yo decía en chiste, yo no tengo problema con el judío, tengo problema con el colombiano que se hace judío, pero en el mismo concepto que tampoco tengo problema con el americano que se hace argentino, bueno, no sé, pero argentino con americano. Pero lo cierto es que el concepto para ellos está ligado estrechamente a la tierra, al territorio, a su territorio y con todas las bendiciones que Dios dejó supuestamente en ese territorio. Pero wow, Pablo dijo, somos herederos y coherederos con Cristo. Claro, ahí y coheredero, a mano con Jesús a través de su sacrificio. Perdóname porque no estuvo en el mensaje, pero me hace un pie buenísimo. No, es que muchas veces yo encuentro personas, inclusive cristianas, que se quieren volver al Antiguo Testamento y a la ley abstracta, y la gracia te eleva mucho más, porque lo que para el pueblo judío era una herencia territorial, la gracia de Cristo la eleva a un estado superlativo donde dice, miren que ahora no solo somos herederos de Dios, sino que ahora somos coherederos con Cristo, queriendo dar a entender, y de hecho que la Biblia dice, y Jesús se autodenomina que ahora es el hermano mayor, y donde él comparte su herencia. O sea, todo lo que por derecho Dios le dio a Cristo, Cristo lo comparte con la iglesia. Es sorprendente. Eso es algo impresionante. Y Pablo lo dice ahí a los romanos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y ahí Pablo desarrolla todo un tema a lo largo de todas las cartas donde dice que tenemos una herencia y tenemos una herencia. Pero no solo, aparte, nosotros no nos quedamos con la tierra, nos quedamos con todo lo que Dios nos promete. Exactamente. Y vos fíjate que hay, por ejemplo, Deuteronomio que decía, por eso que hay que tomar, el Antiguo Testamento te habla de un simbolismo y vos lo podés tomar y amplificar, porque, por ejemplo, dice que la bendición vendrá sobre la tierra que Él te da. Para ellos era esa tierra. Para nosotros es Argentina. O puede ser cualquier territorio que Dios nos haya entregado. Entonces, tomo una idea superlativa. No como territorio, como tierra tampoco, como objetivos, como exactamente. Lo que es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Es la parte de lo de la gracia, lo del regalo de Dios. La gracia... Lo que no tiene límite prácticamente, podríamos decir. La gracia toma al individuo sin derechos. Toma al individuo totalmente desterrado de la gracia de Dios. Toma al individuo sin nada y lo pone en la mesa con el Padre. Entonces, cuando vos empezás a darte cuenta de lo que es la gracia bendita de Cristo, qué lindo vivir este tiempo.
Y por eso Pablo le escribía a los Gálatas y dice, ustedes están locos, ustedes se quieren volver a la ley, ustedes están locos. ¿Cómo pueden volverse a los rudimentos que nos esclavizaron? Sí, pero viste que muchas veces cuando escuchamos el mensaje somos herederos, porque es el versículo famoso, herederos con Dios y coherederos con Cristo, lo habremos escuchado desde nuestras escuelas dominicales. Pero a veces escuchamos herederos de Dios como que estamos pensando en la Nueva Jerusalén, en el cielo, pero va más allá, es cielo y tierra. Claro, vos fíjate que cuando Pablo dice, en realidad yo tomé varios versículos, hay muchos versículos porque no te podés apalancar en uno solo, donde dice que somos coherederos y somos herederos. Pero cuando dice que somos herederos de Dios, ahí hay una profundidad muy notable. Tenemos que tener tiempo para meternos, porque ¿qué es ser herederos de Dios? Dios al hombre le dio su imagen y semejanza, le dio su misma autoridad, esencia, sabiduría. Eso el hombre lo perdió cuando pecó. Cristo, al levantarnos de ese estado, nos volvió a poner en ese estado como si nunca hubiéramos pecado. Entonces heredamos el rango de Dios. Por eso David dice algo que Jesús se lo dice a los religiosos de su época, donde le dice, ¿ustedes nunca leyeron que dioses somos? Y David lo dice en uno de sus salmos, que dice que Él nos ha sentado en la congregación de los dioses. Y ahí se está refiriendo al hombre caído, que es restaurado por Dios, puesto a la altura de Dios, a imagen y semejanza. Lo que perdió en el huerto, Cristo se lo devolvió en la cruz. Y es algo impresionante. Bueno, también hablaste al principio diciendo como que hay cristianos que solo se quedan con eso, como que la única herencia es la salvación, y parece que, como dijiste vos, si es eso solo, lo firmo. Claro. Pero no nos podemos quedar con eso solo. Claro, bueno, yo decía, si yo me siento en una mesa de negociación y a mí me dicen, mirá, estás quebrado, estás rodeado, perdiste todo, pero y bueno, uno agarra lo que tiene. Yo digo, la salvación, ya con eso firmo. Ahora, el testamento que Jesús nos firmó en la cruz nos hace merecedores de sentarnos a la mesa. Por eso la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, es una parábola que entendemos muy poco. La parábola del hijo pródigo es mucho más profunda de lo que nosotros analizamos, porque el hijo pródigo sintió el derecho que lo asistía. Pero vos fíjate que ahí vos tenés dos casos. Él sintió el derecho que lo asistía y dijo, bueno, por lo menos vuelvo como un jornalero, y nunca pensaba que el padre lo iba a recibir con vestido nuevo, anillo en su mano y calzado en sus pies. Vestido nuevo, integridad. Te devuelvo la integridad que perdiste cuando te fuiste. No te voy a decir por dónde anduviste, ni reclamando, nada. Te perdono. Te pongo anillo, que es el sinónimo de la herencia, era el anillo familiar, y te doy calzado, nunca más vas a sufrir. Ahora vos fíjate, Jorge, y a todos los que me están escuchando, que estaba el hermano mayor. El hermano mayor no se fue. Pero es interesante notar que cuando el hijo pródigo, o sea, el menor, reclamó los bienes, dice que el padre les repartió los bienes. O sea que el padre le dio la misma, para no tener problema con el hijo, le dio la herencia al que se fue y la herencia al que se quedó. Fíjate, lee bien que dice que el padre les a los dos repartió los bienes. El que se fue la gastó, ya sabemos la historia. Lo que nunca nos pusimos a pensar, que el que se quedó, después le reprocha al padre y le dice, desde niño estoy acá, siempre te serví, nunca me diste un cabrito para que disfrute con mis amigos. ¿Y qué le dijo el padre? Pero si siempre estás conmigo, yo ya te di todo. Si vos no lo disfrutaste, no fuiste al corral, no agarraste el cabrito, no te lo comiste, es problema tuyo. Ahí tenemos un montón de cristianos que son herederos, que Dios le ha compartido la herencia, ya les dio los bienes. Pablo dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes que el mundo existiese. Y ahí viven siempre pensando en un Dios que los castiga, que les pega, que les exige, que el otro. Y sin embargo Dios, me imagino, que muchas veces nos debe decir, pero Jorge, Ángel, si siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, ya te di los bienes. Lo único que tenés que hacer es ir y buscarlo. Bueno, ahí ya es como que te fuiste al primer punto del mensaje, porque hoy dijiste, Dios no nos va a dar lo que no podemos alcanzar o lo que no podemos ver con nuestros ojos. Hay tres cosas que yo vi que a lo largo de la historia de la experiencia de Israel les pasó y nos puede pasar. Dios no le podía dar a Abraham la tierra que él no podía ver, que él no podía visualizar. Y por eso fíjate que a Abraham Dios le dice que mire la tierra y le dice que mire las estrellas.
Entonces vos decís, bueno, uno podría agarrar y transformarse. Yo he conocido a muchos cristianos también que son bastante ilusos. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, mañana dicen, si es cuestión de mirar, van y se paran adelante del Banco Nación y dicen, lo miré, es mío. Entonces empiezan pueden ser ilusionistas. He conocido muchas personas que después sufrieron muchas crisis de fe porque miraron cosas que después no se materializaron y se sintieron deprimidos. Porque yo miré, como dijo el pastor, yo miré el avión, la casa, el yate. Yo siempre conté la anécdota a un joven que me vio un yate y estábamos en la playa y me decía, en ese yate algún día te voy a buscar. Y yo lo miré, no tenía una bicicleta. Le dije, si empezamos con la bicicleta primero, porque en ese mirar te podés transformar en un ambicioso sin límite. Ahí va, a eso iba mi pregunta, porque yo te escuché el domingo, digo, ¿cuál sería nuestra, porque en un momento hablaste, nuestra herencia son nuestros objetivos de trabajo, como líderes, como pastores, como empresarios, como estudiantes, como universitarios, con lo que sea. Digo, ¿cuál es el límite entre la herencia que realmente vemos y el afán por llegar a ese punto, ¿no? ¿Cómo sabemos? No está mal ambicionar. Y yo siempre digo que la ambición buena es buena. Ahora que te están grabando. Me están grabando y también pueden compartir y pueden escribir. La ambición buena es buena. Lo que está mal es la ambición mala. ¿Por qué la ambición buena es buena? Dios le puso al hombre la posibilidad de crecer sin límites. Dios le dijo al hombre que produzca, que fructifique y que vaya para adelante. El problema es cuando eso se transforma en un deseo vehemente donde piso cabeza, mato, miento, estafo, hago cualquier cosa con tal de lograrlo. Esa ya es la ambición mala. Pero lo cierto y lo interesante, Jorge, a lo que me están mirando, que siempre lo que Dios te da, Dios te lo muestra. ¿Por qué digo esto? Antes que Dios le diga a Abraham, mira las estrellas, y antes que Dios le diga a Abraham, sube al monte y mira la tierra que ves te la voy a dar, dice la Biblia que Abraham estaba en un momento de adoración. Estoy en Génesis capítulo 15. Estaba en un momento de adoración con Dios, profundo con Dios, de relacionamiento con Dios. Dice que él estaba frente a un altar, adorando a Dios, y Dios se le presentó y le dijo a Abraham, esta es la tierra que te quiero dar. O sea que se la mostró. Entonces hay un momento en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios, donde Dios te va mostrando las cosas que son tuyas, donde Dios te va mostrando lo que Él te dio. Te lo puede mostrar a través de una revelación, y existe, como también Dios te lo puede mostrar con cosas simples. Y yo siempre digo que Dios es más normal de los que muchos anormales se imaginan. Dios cuando te habla para que lo entiendas. Si sos argentino te va a hablar en argentino, si sos colombiano te va a hablar en colombiano, y si sos judío te va a hablar en hebreo. No te va a hablar en Reina Valera. Digamos, viste, a veces en nuestra época, Jorge, vos te acordás, los profetas te hablaban en ¿oísteis qué fue dicho? No, eso es un idioma muy bíblico, pero Dios te habla de manera. Entonces Dios te puede hablar con tus hijos, Dios te puede hablar por un hecho concreto. De repente recibiste un trabajo, de repente escuchaste un trabajo, viste un trabajo, perdón, y de repente tuviste la impresión que eso Dios te lo dio. Yo nunca me voy a olvidar de que el día que Ceci quedó embarazada, yo supe que ese hijo venía como un regalo de Dios, Dios me lo había dado. Entonces hay muchas cosas que pasan donde Dios te lo va a mostrar, Dios te va a mostrar su voluntad, Dios te va a mostrar tu territorio, esos dones, esos talentos, ese ministerio, y te lo va a mostrar y te va a decir, eso es mío. Y de hecho que muchas veces te va a pasar decirle a una persona, esto me lo dio Dios, es la convicción. El sábado me vine a visitar una familia conocida de Aliento y me dice, Jorge, doy gracias a Dios porque conocí a un Dios normal, me dice. Y estaba chocho de la vida, te mando un saludo, ¿sabés quién sos? Que me dice, estoy feliz porque yo conocí un Dios normal. Vos sabés que, vos lo sabés mejor que nadie, porque sos un compañero de muchos años, yo he viajado mucho, he andado mucho, y yo me daba cuenta que de repente a la gente le gusta la mística. Y uno podría venderse y ponerse en una posición de superpoderoso. Y yo que los conocí por abajo de la plataforma me di cuenta, son normales, transpiran con olor igual que yo, tienen necesidades igual que yo. Es una gran mentira que muchas veces hasta la iglesia compra. Jesús era tan normal, pero tan normal, que los religiosos no podían creer en él.
Los religiosos necesitaban ver a un líder con una mitra, con una mística, con unas cosas que les colgaban, unas granadas. Y Jesús dijo, ay de ustedes fariseos hipócritas, porque ustedes se alargan los flecos. Ellos usaban flecos en las manos, en su vestimenta, con mandamientos que recitaban. Y Jesús andaba con una túnica normal. Entonces cuando ves esa normalidad de mucha gente que ostenta y porque piensa que por esas cosas es más profundo, más Dios, es mentira. Jesús era tan normal. Y a mí me gusta que seamos normales. ¿Por qué? Porque yo tuve que transformar al Dios místico, religioso, al Dios que me acompañaba en mi trabajo, en mi subte, en mi colectivo, y al Dios que pudo resolver mis problemas reales. Bueno, vos estás hablando y yo estoy recordando las palabras de este chico que me hablaba, porque me estaba contando su testimonio de lo que fue este año. Para él fue una bendición que ya le dije, yo te lo tomé una vez, cuando vengas otra vez vamos a hablar de lo mismo. Pero interesante es, hablando del Dios normal, porque dice, ¿sabés cómo Dios me llevó a mi nuevo proyecto en el cual me hizo crecer un montón, no poquito, un montón este año? Una raqueta, una tabla de raqueta de pala, paleta, ¿no? Paleta de pala, ahí está. Que no era mía y era de la persona que Dios puso ahora delante de mí para ser de bendición, me dice. Así Dios fue como me señaló que tengo que hacer esta cosa. Sí, yo sé de quién estás hablando y Dios tuvo un trato con él muy impresionante, muy impactante, donde Dios le tuvo que mostrar. Y vos fíjate algo, muchas veces nosotros peleamos con Dios. Peleamos con Dios porque queremos lo que Dios no nos quiso dar o no nos dio. Porque tenemos un Padre que sabe decir que no. Y de repente Dios tiene cosas que son buenas para nosotros y por nuestra tosudez no nos pueden dar. Y entonces a veces para que Dios te pueda dar lo nuevo tiene que romper lo viejo. Y entonces te va a pasar, y lo decía el domingo, donde Agar estaba frente a la fuente que le iba a salvar la vida y ella solo lloraba que el hijo se le moría. Y entonces el ángel le tuvo que decir, Agar, ¿qué tenés? Y le abrió los ojos para que ella vea que la solución estaba. Entonces el tema es ver con los ojos de Dios. Y por eso le enseñé una oración el domingo y te dije, tu oración tiene que ser siempre esta, Señor, abrí mis ojos. Porque lo que vos llamás malo puede ser lo mejor. Y lo mejor de Dios puede estar frente a tus ojos y no lo ves. ¿Cómo un tema nos lleva a otro tema? Y si nos ponemos a hablar, vamos hasta las 12 de la noche acá hablando, sí. ¿no? Porque ya se nos fueron 40 minutos de transmisión y viste un tema, te va llevando a otro. Bueno, recién arrancamos con el primer punto. El segundo punto, hablabas de en cuanto a la herencia, a que no tenemos que despreciarlo. Bueno, yo, la verdad que... La herencia, la tierra que Dios nos dio. Siempre lo sufrí desde muy chico. Cuando Dios nos llamó al ministerio, nosotros sabíamos que Dios nos había dado como herencia, porque así lo recibimos, trabajar en nuestro país. Yo he tenido propuestas de irme fuera del país. Yo he tenido propuestas, inclusive como conferencista, a mí me ha ido muy bien y a mí me invitan de todas partes del mundo. Hubo una organización muy grande que me dijo, ¿por qué no te radicás en Miami y desde ahí manejás tu ministerio? Porque de ahí es más fácil viajar para todo el mundo. Y quiero decirle que a mí me invitan de todo el mundo. Yo no lo estoy diciendo como un ego muy particular, pero yo he aprendido que Dios me quería en este país. Y entonces, amar mi país fue parte del proceso. Y me dolía mucho cuando en las diferentes crisis, muchos de mis amigos se iban vociferando de nuestra nación. Y quiero ser muy claro porque viste que cada uno toma lo que quiere. Yo no estoy diciendo que no tenés razón de decir que este país es un país de cuarta y que este país está pasando esto, porque lo estamos mirando, lo estamos viendo. A eso yo te decía eso, porque yo escuchaba muchas veces los jóvenes están... Claro, no te lleva a no analizar que realmente tenemos problemas y problemas sociales muy fuertes. Pero cuando vos entendés que Dios te ha querido en esta nación, que Dios te ha puesto en esta nación y con un ministerio determinado, con un servicio determinado, empezás a amar porque no hay ningún país, inclusive, que se pudo levantar sin un pensamiento nacionalista. Y yo no estoy entrando en política acá, pero hace poco yo estaba en Inglaterra y me subo al primer taxi que siempre miraba por las series, miraba por televisión, me subo a esos taxis raros que tienen los ingleses. Y entonces me subo y me pongo a hablar con mi poco inglés y mi señora Ceci en eso me ayuda mucho.
Y nos pusimos a hablar con el taxista y él me comentaba cómo era la profesión del taxista, que el taxista, por lo menos ahí en Inglaterra, es una carrera universitaria, tardan 5 años en sacar su licencia, tienen que saber la cuadrícula de memoria de toda la ciudad de Londres, no pueden ir con un GPS, nada. Y entonces le digo, qué lindo los taxis. Me dijo, estos son ingleses y no puede haber ningún auto que no sea inglés. Y yo dentro mío dije, vos defendiendo lo tuyo, pero cuando venís a mi país me querés vender tus autos y yo no te puedo vender lo mío. Entonces te das cuenta que no hay una nación que se pueda levantar sin un pensamiento donde cuide lo suyo. Perfecto, vamos ahí. Menospreciar es tener en poco valor. Es valorar menos. Y siempre aprendimos a ver que lo del otro es más lindo. Lo del otro es mejor, lo del otro. Y como nación tenemos poco sentido de pertenencia. No hemos aprendido tanto a saber valorar. Que este país no es un país pobre. A este país lo empobrecieron los líderes, los malos administradores que hemos tenido por décadas. Entonces hay que decir las cosas. Y yo dije una crítica con mucho respeto, porque yo he tenido muchos predicadores, pastores que se fueron del país y desde el otro lado del mundo, desde una sociedad totalmente distinta, desde una situación totalmente distinta, nos dan cátedra de cómo hacer las cosas. Y para mí eso no te da autoridad moral. ¿Por qué digo esto? Yo hace tiempo dejé de leer muchos libros de otras culturas porque no me ayudaban en nada. Porque de repente hablaban desde ¿Cuántos libros hay que vos lees? ¿Cómo hacerlo? Claro, desde una perspectiva totalmente distinta. Inaplicable para nuestra tierra. Inaplicables en una sociedad como la nuestra. Y entonces, yo lo que me di cuenta es, está todo bien, yo te respeto, sos argentino, te fuiste, te fue de bendición, perfecto, extrañá tu tierra, extrañás el dulce de leche, el mate, dale para adelante, el asado, lo lamento, nosotros lo seguimos teniendo. Ahora, no me cargues las tintas desde una posición de cómo se hacen las cosas, cuando vos ya no estás en este país. Venite, sentate acá, pastoreá acá, ministrá acá, fíjate lo que le pasa a la gente acá. Cuando yo escucho cosas en la oficina pastoral de familias que están sufriendo por la sociedad que tenemos y todo, es muy, muy difícil darle los consejitos que damos desde un país donde de repente tiene otra experiencia. Entonces, ¿qué digo con esto? Dios no te puede dar la tierra que vos despreciás. Y suena fuerte, pero se lo dijo una generación y le dijo que a él lo irritaba. Eso yo decía. A Dios le irrita que vos desprecies lo que Él te da. Exacto, pero lo dice la Biblia. Y Dios le dijo a Moisés, decile al pueblo que esta tierra que ellos desprecian y me irritaron por este pensamiento, efectivamente, ellos no la van a recibir. Pero sus hijos, esos que ustedes dijeron que iba a ser por... ellos van a recibir la tierra que ustedes despreciaron. O sea que el dolor de Dios es el desprecio. Y Jorge, permitime poner una más porque el domingo no pude. Quiero que me escuchen bien. Dios desechó una generación de sacerdotes, y acá ya me meto con los que ministran. Dios desechó una generación de sacerdotes y de ministros porque despreciaron su servicio. Malaquías, malditos son con maldición eterna. Es algo tremendo, porque ustedes despreciaron la mesa del Señor, porque ustedes se fastidiaron y dijeron, qué fastidio es hacer estas cosas, y ofrecieron lo inmundo, lo vergonzoso, lo que no le ofrecen a nadie. Ustedes despreciaron el trabajo que yo les di que hagan. Y yo quiero decirles algo, Dios le dijo a su nación, por cuanto no serviste a Dios con alegría, yo los echaré del sacerdocio. Quiere decir que en el área que te toque servir o en el área que te toque ministrar, es sumamente importante que no solo lo valores, sino que lo tengas muy pero muy en cuenta y sepas valorar el privilegio que Dios te dio de servir en el lugar de servir. Quiere decir, yo he aprendido, Jorge, a valorar cada cosa que recibí de parte de Dios. Yo tuve que aprender la lección de valorar cada mensaje. Yo sé, se ríen, el otro día los jóvenes me lo preguntaban. Yo tengo guardado mi bosquejo desde los 14 años. Si ustedes llegan a mi casa, tengo unas hojas amarillas que no se imaginan, guardados por fechas, guardados por nombre. A veces cuando me agarra la melancolía, permítame contárselos. ¿Sabes qué hago, Jorge? Cuando tengo un día libre, agarro la pila de mensajes que escribí cuando tenía 14, 16, 18. A veces los miro y digo, mirá la barbaridad que escribía en aquella época. Hoy puede ser que sean algunos más.
Pero para mí esos mensajes son tesoros. Y yo ya sé a quién se los voy a dejar. Todos esos mensajes, esa biblioteca, esos libros que he escrito, que por ahí no son tan importantes como yo pienso, tienen un heredero, que no lo voy a decir, pero yo ya sé a quién se los tengo que dejar. Así que a todos los que me están escuchando, si vos pensás que ese auto que tenés Dios te lo dio, aprecialo. Si esos hijos que tenés, vos sabés que Dios te los dio, los tenés que valorar. Ese matrimonio que Dios te dio, no lo menosprecies. Esa iglesia que Dios te dio, estos pastores que Dios te dio, no lo menosprecies. Ahí vamos entonces al punto 3, me lo estás sacando de la boca. Dice que no te entregará lo que no estás dispuesto a recibir. Hay que pagar un precio por todo. Exactamente, Dios le dijo a José, responsabilidad. La tierra es tuya. Y nos quedamos, somos matadores. Sí, la tierra es nuestra. Cantábamos hace muchos años atrás, Dios nos los trajo aquí para volver atrás, la tierra que Dios te dio y todos los carros faraón, y cantábamos canciones que no vamos a cantar más acá. Pero lo cierto es que, y la tierra, y la Dios, y se hablaba mucho de la tierra para ir, pero pocos hablaron de que hay que estar dispuesto a recibir esa tierra, porque vos fíjate que el primer conflicto bélico fue Jericó. Y antes de poder entrar a Jericó, en primer lugar, tuvieron que sembrar la tierra. Se terminó el maná. Dice, y aquel día dejaron de comer el maná. Aumento de responsabilidad significa eso. Es Dios diciéndole, 40 años te quejaste, pero 40 años viviste del maná, listo, se terminó, ahora anda a trabajar. Segundo, los tuvo que circuncidar. A los varones de más de 40 años le tuvo que cortar el prepucio con cuchillos afilados de piedra. Dolor. Tuvieron que celebrar la Pascua. Después tuvieron que recibir orden. No fue fácil la batalla. Arrasaron naciones completas, tomaron posesiones completas. Y eso fue sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué quiero decir con esto? Dios te va a bendecir. Dios te va a multiplicar y yo soy testigo de eso. Dios me agarró del fango y me puso en un lugar de privilegio. Pero me sigo levantando a las 5 de la mañana. Trabajo 12 horas por día y cuando le tengo que dedicar mi tiempo al Señor he aprendido hasta darle la primicia de las horas diarias. Y si yo sé que tengo que trabajar 10, 12 horas, me levanto 2 horas antes. Y ahí preparo mis mensajes, y ahí preparo, y vengo acá y predico y sirvo y hago todo. ¿Qué significa eso? Tenés que estar dispuesto a pagar el precio.